Buenos días, iglesia, que el Señor sea con ustedes. Como siempre, es una gran bendición para mí, es un gran gusto el poder dirigirme a ustedes primeramente, pero mucho más el poder traer la palabra del Señor en esta mañana. Así como hablábamos con los pequeñitos, era una pequeñita introducción al tema de hoy. Los nombres en la actualidad, hablando de los nombres propios de las personas, no representan mucho para una persona como lo hacían antes. Muchas veces los padres hoy en día nombran a sus hijos sin pensar mucho en el significado del nombre que le están poniendo y mucho menos en la relación que ese nombre tiene con la persona. Ya le voy a explicar más o menos de qué estoy hablando. El ejemplo que yo les estaba dando, ¿verdad?, acerca con los niños aquí, era sobre mi nombre. Yo me llamo José Luis. José significa Dios proveerá y Luis significa famoso o ilustre en el combate o en la batalla. El primero, muy bonito, muy acertado, Dios proveerá. Pero el segundo, no sé realmente qué significa para mí. Y estoy seguro que usted en muy pocas ocasiones o tal vez nunca se ha puesto a pensar o usted ha buscado qué significa su nombre. Tal vez lo ha hecho, tal vez no lo ha hecho. Si su nombre es bíblico, posiblemente el significado de su nombre sea algo agradable, similar al mío, José, Dios proveerá. Aunque hay algunas ocasiones en las que ni aunque usted tenga un nombre bíblico, el significado es bonito. Por ejemplo, tengo una amiga que asiste a la iglesia True Life que se llama Mara. Mara, ni en español, ¿verdad? En español tampoco. Ella cuando se presenta aquí dice el otro nombre por cualquier cosa. Pero Mara está en la Biblia. Y Mara significa amargada o amargura. ¿Quién le pone a su hija, verdad? Amargada. Ahora, hay otros nombres como por ejemplo Camila, que significa la que espera el sacrificio. O Leila, oscura en vanidad. Y tenemos nombres como Marta, que también está en la Biblia, que significa afligida. Ahora, ¿creen ustedes que esto significa que las personas que tienen estos nombres tienen estas características? No, no necesariamente. Ya que solo, en mi caso, ¿verdad? Yo solo he tenido una pelea, físicamente hablando, porque con las de mi hermano no cuentan, en la escuela, ¿verdad? Y yo tenía como 8 años. Sí gané esa pelea, pero no significa que yo soy ilustre en combate. Nada que ver. Ahora, por eso es que nosotros tenemos algo que se llama apodos. Ese es el caso con los apodos o con los sobrenombres. A veces yo sé que pueden ser crueles, a veces sí yo sé que pueden ser difíciles, pero los apodos o los sobrenombres sí tienen una relación un poco más cercana con la persona. Los apodos o los sobrenombres pueden ser derivados por la personalidad de alguien, por su apariencia física, por su comportamiento, tal vez por algo que le sucedió a la persona. Como sea, el apodo está un poco más unido con la personalidad de esa persona que lo posee. El único problema con los sobrenombres o con los apodos es que una vez que esa relación, una vez que la razón por la cual el apodo existió deja de existir, el apodo no tiene sentido. Le voy a dar otro ejemplo. Mi buen amigo de la infancia, Fernando, aquí en Tiluarque, donde yo crecí y me crié, era mejor conocido en el grupo de amigos como el Gordo. Yo sé que todos aquí tenemos o hemos tenido algún amigo al que le decimos el Gordo. Y él tuvo ese apodo, ¿verdad?, o ese sobrenombre por años. Hasta que un día, pues él decidió cuidar de su salud un poco más, ¿verdad?, bajar de peso. Y él ahora solo es Fernando, ya no es el Gordo, porque dejó de ser gordo. Aunque me estaba diciendo mi hermano hace unos días que parece que lo vio y volvió a ganar las libritas, entonces habría que revisar ese apodo. Entonces tendríamos que revisar en ese caso, ¿verdad? En la antigua Roma, los emperadores o los césares tenían un título o un nombre o un sobrenombre aparte de su nombre. A algunos emperadores se les llamaba el fuerte, el excelso, el misericordioso. Y este título describía el tipo de gobernante que era este emperador.
Entonces habían algunos emperadores que se conocían como el misericordioso, porque las leyes que ellos aprobaban eran de forma misericordiosa. El problema con estos apodos o con estos sobrenombres es que a veces el César se los ponía solos, y si yo me pongo un apodo solo no me voy a poner el feo, ¿verdad? O qué sé yo, me voy a poner algo que me alabe. Algunas veces estos apodos eran puestos por alguien cerca de su gobierno, que era para quedar bien con el jefe, obviamente. Y aunque el emperador no se comportara de esa manera, en el libro de la historia quedó escrito que este César, que este emperador, era el misericordioso. Quedaba escrito en la historia. Ahora, hermanos, este no es el caso con nuestro Señor Jesús, ya que los nombres o títulos que nosotros encontramos en la Biblia, que son dados a Él, son un reflejo exacto de su ser, son un reflejo exacto de sus atributos. Por ende, es algo mucho más profundo que un simple apodo, que un simple sobrenombre. Estos nombres están íntimamente unidos a Él. Y ya que Jesús es constante, ya que Jesús es eterno, amén, ya que Jesús existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, sus nombres, es decir, sus atributos, esas características, también son eternas. Por eso es que estos nombres son bien importantes, porque nosotros vamos a pasar, los apodos pasan, los títulos pasan, pero los nombres o características de Jesús son eternas. Así que hoy vamos a ver 4 de esos nombres con el propósito de que nosotros le conozcamos más a Él. Hoy vamos a hablar de quién es Jesús. Yo sé que usted puede que esté diciendo en este momento, bueno, yo tengo tantos años de venir a la iglesia, yo sé exactamente quién es Jesús, Él es mi Salvador, Jesús es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero hermanos, ninguno de nosotros va a poder conocer a profundidad a nuestro Salvador, ni aún en el cielo. Dice tu palabra que vamos a estar por los siglos de los siglos conociéndole a Él. Así que yo le puedo asegurar en esta mañana que ni usted ni yo conocemos al Señor Jesús como creemos que le conocemos. Es por eso que vamos a estar dedicando algo de tiempo hablando de estas 4 características de Él, para que podamos admirarlo y adorar el único nombre que merece adoración. Al final del sermón usted va a decidir qué hacer con la información que va a aprender acerca de Jesús. Le invito a que incline su rostro, que cierre sus ojos y que oremos al Señor. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta mañana por el enorme privilegio, el placer que nos das de poder venir a tu casa, a abrir tu palabra, Señor, y a conocer un poco más de ella, y específicamente, Señor, sobre quién es tu Hijo, sobre quién es Jesús, nuestro Salvador. Te ruego, Padre Celestial, que mantengas nuestras mentes atentas a tu palabra, que no nos distraigamos, que no le pongamos atención al teléfono o a la persona que está a la par nuestra, sino que nos enfoquemos, Señor, en tu Hijo, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y es en su nombre que oramos. Amén. Muy bien, hermanos, le invito a que vaya a su Biblia y vámonos al libro de Isaías, capítulo 9. Ahí vamos a estar tomando como base el sermón de esta mañana, aunque hoy sí vamos a estar viendo bastantes pasajes en otros lugares de la palabra. Pero vámonos a Isaías capítulo 9 para ver con más profundidad quién es este Señor Jesús que celebramos. Vamos a ver del verso 1 hasta el verso 7, aunque nos vamos a estar enfocando en el verso 6 y 7 únicamente. Ahora, yo sé que ya está viendo este pasaje y usted puede decir, bueno, este es un pasaje de Navidad, ¿qué sucedió? Y por lo general este pasaje se predica en Navidad, porque habla sobre la profecía del nacimiento de Jesús. Pero hermanos, no importa que estemos en marzo, amén. Siempre hay tiempo para conocer al Señor. Todos los días nosotros debemos conocer del Señor. Entonces hoy vamos a dedicar tiempo para conocer acerca de nuestro Salvador. Vamos a repasar su personalidad, acciones y el carácter de Jesús, así como lo describe en la Biblia. Yo voy a leer, hermanos, con la versión de las Américas, creo que es la que va a estar en pantalla también para que usted la pueda ver. Dice la palabra del verso 1 en adelante. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí,
pero después la dará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte. La luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Verso 6, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hoy nos vamos a estar enfocando, como le dije, en el verso 6 y verso 7, pero creo que es bien importante que nosotros entendamos el contexto de estos dos versículos, y es importante decir que del verso 1 al verso 5 hay un resumen rápido acerca de la situación del pueblo de Israel antes de la venida del Salvador, y cómo este Salvador, hablando acerca de Jesús, vendría a mejorar las cosas. Entonces vamos a tomar en cuenta algunas cosas del verso 1 al verso 5. Número 1, fue un tiempo oscuro en la tierra de Israel, en la historia de Israel. Israel, como usted posiblemente ha escuchado antes, está dividido en dos reinos, en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Pero en este tiempo estos dos reinos estaban divididos, estaban en conflicto. Imaginémonos, ¿verdad?, una pelea civil en Honduras en el que la costa norte, San Pedro Sula, La Ceiba, etcétera, están en lucha contra Tegucigalpa, contra el sur de Honduras. Era una pelea constante que ellos estaban teniendo en ese entonces. Había una gran división. Había una amenaza de invasión para Judá. Judá estaba en el reino del sur. Entonces, el reino del norte, junto con otros pueblos, estaban amenazando invadir Judá para destruirles. Eso significaba muerte, esclavitud y guerra en ese lugar. Isaías, el profeta del que estamos hablando en este momento, del que estamos leyendo, era el profeta que estaba en ese tiempo. Y él estaba predicando o advirtiendo a estos pueblos que obedecieran al Señor para que ellos tuvieran paz, para que ellos tuvieran seguridad, o por el contrario, si no obedecían, tendrían castigo de parte de Dios. Entonces, Isaías estaba hablando en ese caso al rey Acaz. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de él más adelante. De hecho, el primogénito de Isaías se llamaba Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Entonces, en Isaías nosotros podemos ver ese tema de que a pesar de que haya conflictos, a pesar de las dificultades, un remanente va a volver. Jesucristo nos va a salvar. Esa es la idea que nosotros encontramos en este pasaje y en el libro en general de Isaías. Entonces, hermanos, hoy lo que tenemos es un mensaje de esperanza a pesar de las dificultades. Y quiero que tengan eso bien en cuenta. Sin importar la situación que tenemos hoy en día, nosotros podemos tener una esperanza porque Jesús es el que volverá. Amén. Entonces, en el verso 1 y verso 2 miramos que dice, no habrá más lobreguez, es decir, en Reina Valera creo que dice oscuridad, si no me equivoco, o duda para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Dice ahí que él trató con desprecio la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, que estaban en el reino del sur, pero después la hará gloriosa. Verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Ha visto gran luz. Ya vamos a ver de qué se trata esa luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte. Verso 3, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como en la alegría de la cosecha. Miramos el cambio que este pueblo iba a sentir, el cambio que este pueblo iba a sufrir por ese Salvador. Entonces Isaías está escribiendo en futuro, sí, pero el sentido de este pasaje es algo que ya se cumplió.
él está escribiendo con la certeza de que las cosas que el Señor le está diciendo se van a cumplir. Verso 4, porque tú quebrarás, ¿qué cosa? El yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara ¿de quién? De su opresor, como en la batalla de Madián. Hace referencia a esa batalla que está en Jueces 7. Si no ha leído esa historia, léala porque es increíble. Se trata de un ejército de más de 32,000 soldados que estaban peleando en el pueblo de Israel o que iban a pelear en Madián. Y viene el Señor y dice, no, son muchos soldados. Ocupo que se vayan los que tienen miedo, quiero que se vayan. Y se fue la mitad más o menos. Y luego dice, no, aún hay muchos soldados, quiero menos soldados. Al final quedaron 300 soldados. Y 300 soldados vencieron a un ejército de miles. La idea que el profeta está diciendo aquí es que Dios es el que trae la victoria. Es decir, que no es el hombre por su capacidad. Y vamos a estar viendo esos temas durante el sermón. Entonces, ese es el contexto que nosotros encontramos aquí, verso 4 y verso 5, que porque Jehová está presente, Él va a pelear a favor de ellos. Él va a quebrar el yugo, Él va a librarlos de la dominación extranjera. Entonces, en esos versículos se nos explica por qué era necesario que naciera este rey. Cuando viene Isaías y predica a Acaz, le dice que el Señor le está mandando que le pida una señal. Le dice, pide una señal al Señor de que Él va a estar contigo. Y viene Acaz y dice, no voy a hacer eso. Acaz se presenta en la palabra como un rey que no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David lo había hecho. Hermanos, estoy citando la Biblia. Viene Acaz y dice, yo no quiero saber nada acerca de eso. Y por eso es que el pueblo estaba en esta gran dificultad. Pero viene Dios y dice, bueno, si no me vas a pedir una señal de que voy a estar contigo, yo te la voy a dar de todas maneras. Y es ahí donde encontramos el verso 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Se fija ahí? Ya no estamos hablando sobre reinos, sobre las autoridades, sobre los ejércitos en ese entonces, sino que dice que la soberanía va a reposar sobre los hombros de este Salvador. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Creo que en Reina Valera separa admirable y consejero. Si no me equivoco, este pasaje incluye 5 nombres. Pero viendo el original, hermanos, y viendo los demás nombres también, que todos son conformados por 2 palabras, son nombres compuestos, tenemos Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Es mejor traducido este primer nombre como uno solo, como un admirable consejero. Si la Biblia Reina Valera está así, no se preocupe. No está mal decir que el Señor es admirable y que el Señor es consejero, porque es ambas cosas. Pero en este caso en particular, es mejor decir que el Señor es un admirable consejero. Y ese es el primer nombre, ese es el primer título de Jesús que vamos a ver en esta mañana. Entonces, admirable consejero significa literalmente una maravilla de consejero. ¿Quién es un consejero? Es alguien sabio que da consejos. Facilito, ¿verdad? El consejo de este gobernante, hablando acerca de Jesús, iba a trascender la sabiduría humana. Acordemos que estábamos escribiendo unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, por eso estamos hablando en futuro. No tendría la necesidad de consejeros humanos que lo guiaran. La palabra admirable en este pasaje literalmente significa incomprensible, algo que nuestra mente no puede ni siquiera entender. Eso es lo que el Mesías hace, llenarnos a nosotros de asombro, y esa es la idea. Ahora, la palabra es mucho más pesada de la que nosotros la usamos hoy en día. Cuando nosotros decimos que algo es maravilloso, ¿qué estamos diciendo? Que algo es bonito, que algo es muy bueno, que es algo positivo o qué sé yo. Pero realmente Jesús es admirable de una manera que desconcierta la mente. Por eso le decía al inicio, ¿conocemos a Jesús? Pues sí, hemos escuchado hablar de Él por años. Pero hermanos, nuestra mente no puede comprender la grandeza de su nombre.
Eso es lo que esta palabra está diciendo. Es un consejero tan desconcertante que su sabiduría es demasiado grande para nosotros. Esa es la idea de este nombre, esta es la idea de esta palabra. Ahora, Isaías ya venía hablando en su libro acerca de la sabiduría y el consejo de Dios. En el capítulo 5, y este lo vamos a poner en pantalla, hay una sección que se titula Ayes contra los impíos. Cuando dice ayes es ay. En la palabra, y este es un consejo para el futuro, cuando usted lea ay, ponga la atención. Cuando dice ay de aquellos, ay de estos, es como diciendo cuidadito con aquellos, cuidadito con los que hacen los otros. Pero bueno, en esa sección advierte a aquellos que quieren encender la ira del Señor. Y específicamente en el verso 21, 5:21 dice, ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Entonces Isaías ya venía hablando sobre eso y en el capítulo 9 refuerza con ese título de un consejero admirable. Hermanos, no importa la cantidad de estudio académico que nosotros tengamos, no importa. No le estoy diciendo que no estudie, pero no importa la cantidad de estudio que usted tenga si usted no sigue el consejo de Jesús. No me importa, ¿verdad?, a mí la cantidad de títulos que usted tenga colgados en su casa, de cursos, de capacitaciones, de licenciaturas y de todo lo demás. No me interesa su coeficiente intelectual. Realmente no importa si usted conoce las matemáticas como nadie más. Sin el admirable consejo, es decir, sin la sabiduría de Dios, nosotros somos un grupo de ignorantes en esta tierra. Ayer por la tarde estuvimos en Ceutec para la graduación de mi hermano, que ahí me lo felicita al final, por cierto. Y durante los eventos de la graduación tenían una oradora invitada, ¿verdad? Y ella dio un discurso corto de unos 5 o 10 minutos acerca sobre los logros académicos, ¿verdad? Y todo lo demás. Perfecto, todo muy bien, no estoy criticando la academia, pero ella mencionó una frase diciendo, cuando salgan allá, decía, crean en ustedes mismos, crean en su capacidad, crean en su entrenamiento. Yo sé que ella lo está diciendo desde el contexto de una graduación y está bien. Ellos se han capacitado y van a hacer uso de esos conocimientos. Pero hermanos, yo le agregaría a esa frase poniendo el consejo de Jehová, el consejo de Jesús antes que sus capacidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en esta vida. No apoyarnos tanto en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros sabemos, en nuestra propia inteligencia, sino en el consejo de aquel que tiene un conocimiento que no nos entra en la cabeza. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque ese es Jesús. Jesús aconsejó, por ejemplo, que la fuerza reside en la debilidad, que la victoria reside en rendirnos a Él, que la vida eterna reside en la muerte. Eran términos que son considerados como locos para aquellos que no tienen una vida espiritual. Jesús nunca buscó el consejo de los hombres, hermanos. Nunca preguntó a otros qué debía hacer. Como dice en Romanos 11:33 en adelante. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Y está con signos de admiración, no grito para no hacerlo muy fuerte. Cuán insondables, dice ahí, son sus juicios, cuán profundos son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Preguntas retóricas. La respuesta es nadie. Verso 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Ojo con esto, porque de él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ese es nuestro Salvador. Dice cuán profunda es su sabiduría, cuán insondables son sus juicios. Entonces, que nosotros tengamos eso en mente siempre. Dios no tiene consejero. Jesús no llamó a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, muy bien amigos, tenemos aquí a 5,000 personas. ¿Qué hacemos? A ver, Pedro, no. El Señor tampoco vino y les dijo a sus discípulos, ok, amigos, ya tengo el plan para esta tarde. ¿Qué piensan ustedes?
tampoco. Lo que nosotros encontramos en la palabra es que Jesús dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Él sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Es decir, que sus planes, palabras, acciones están 100% de acuerdo con el Padre. Él no ocupa consejo de nadie. Es a Él entonces a quien debemos acudir. Tenemos que acudir a Él, porque Él, hermanos, fue hecho sabiduría para nosotros. ¿Sabía eso? No solamente es que Él es sabio en sí mismo, sino que Él se hizo sabio para nosotros. Miremos 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya, ojo con eso, mas por obra suya estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual, hablando de Cristo Jesús, se hizo para nosotros sabiduría ¿de quién? De Dios, y justificación y santificación y redención. ¿Se fija en eso? No solamente es que Él es sabio y ya, sino que Él comparte esa sabiduría con nosotros. Él se hizo sabio, sabiduría de Dios para nosotros. Y esas tres palabras que nosotros encontramos al final nos muestra cómo esa sabiduría se pone en práctica. Número 1, Él nos justifica, Él nos limpió de nuestros pecados. Número 2, nos santifica en este momento. Poco a poco, hermanos, ese proceso de santificación en el que usted limpia su vida del pecado, no es por sus propias obras, sino que es con la sabiduría de Dios. Amén. Para llegar a un tercer lugar de redención. Yo no me considero una persona muy inteligente, créame que no. Pero yo sí creo que soy alguien a quien le gusta aprender. A mí me encanta aprender, me gusta aprender a hacer cosas nuevas. Y en el proceso de querer aprender, yo he ido a varias fuentes, he ido a varios recursos. Cuando quería aprender a hablar inglés, allá cuando tenía unos 10 años más o menos, hace unos 50 años, yo miraba televisión. Mis papás no me pudieron poner en una escuela bilingüe. Entonces yo me enfocaba en la televisión, en las películas, en los programas, y así fui aprendiendo inglés. Cuando yo quise aprender tecnología, ¿verdad?, informática, pues iba a YouTube, o con cursos, o con personas que conocían más, o en el colegio. Cuando yo quería aprender a predicar, fui al seminario y fui entrenado para poder predicar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos aprender acerca de nuestra vida aquí en la tierra? ¿A quién recurrimos nosotros para saber cómo debemos vivir? Y más importante aún, nuestra vida eterna una vez que muramos. ¿Quién cree usted que tiene todas las respuestas acerca de nuestras vidas? Jesús. Él es el admirable consejero. Él fue hecho para nosotros sabiduría. Por eso tenemos que ir a Él. Amén. Entonces, una aplicación práctica para usted. Siga el consejo de Jesús para su vida. Fácil. ¿Dónde puede encontrar el consejo de Jesús para su vida? En la Biblia. Fácil. Busca usted el consejo de alguien que sepa más antes de realizar una tarea importante. Cuando usted va a construir su casa, ¿se va con el doctor a preguntarle cuántos bloques tiene que comprar? No, se va con Edwin, ¿verdad? Vamos a hacerle publicidad al hermano Edwin. Si usted quiere arreglar su carro, ¿verdad?, ¿se va a donde Edwin? Tal vez, ¿verdad? No, se va a donde el mecánico, se va a donde la persona que sabe. Entonces, cuando se trata de nuestra vida, hermanos, vayamos donde aquel que nos diseñó, vayamos donde aquel que conoce todo. Y antes de juzgar a Acaz por las cosas que él no hizo, por no escuchar al Señor, preguntémonos nosotros, ¿qué tan a menudo nos pasa a nosotros que actuamos y hacemos cosas bajo nuestra propia sabiduría y antes no consultamos al Señor? Yo soy culpable de eso también. Porque en el caso de Acaz faltaban como 700 años para el nacimiento de Jesús. Pero nosotros ahora tenemos mucha más información que la que tuvo Acaz. Tenemos la revelación de Dios, tenemos su palabra. Sabemos quién es ese niño que nació, que creció, que murió por nuestros pecados, que estamos esperando su segunda venida, pero aún así no lo escuchamos. Ojo, que nosotros tenemos que poner en cuenta esas cosas. Recordemos que estamos conociendo quién es Jesús para poder involucrarlo, inculcarlo en nuestras vidas. Veamos la segunda característica, el segundo nombre de nuestro Dios, que es un Dios poderoso.
A Jesús le fue dado todo el poder. Jesús es el Todopoderoso. Amén. Ese pequeño bebé que lloraba, ¿verdad?, en el regazo de María, tal vez en apariencia podría haber parecido un niño indefenso, pero la verdad es que Él mantiene el universo completo, hermanos. Eso es lo que Jesús puede hacer. Él dijo en su palabra: todo poder me es dado, toda potestad me es dada, dijo Jesús. Hermanos, Dios es fuerte y poderoso. Jesús es ese Dios fuerte y poderoso. Pero vamos a ver qué es lo que dice su palabra acerca de eso. 4 cosas acerca del poder de Jesús. Número 1, habla de cómo Él es el hacedor de obras divinas. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, estamos hablando del Padre en este caso, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por medio de quienes, de los profetas, verso 2, en estos últimos días nos ha hablado por medio de quién, de su Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces antes se usaban profetas y este tipo de cosas. Ahora Jesús tiene el poder de ser ese mediador entre el Padre y nosotros. Y es heredero de todas las cosas. Número 2, habla del perdón de pecados, del poder que Él tiene. Versos 3 y 4, siempre en Hebreos. Él, seguimos hablando sobre Cristo Jesús, Él es resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús, el Hijo y el Padre, uno son. Y sostiene, dice, todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4, siendo mucho mejor que los ángeles, ojo con esto, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Volvemos a esa idea de un nombre grande. Nuestros nombres son comunes, pero su nombre es sobre todo nombre. Dice que Él ha sido el que nos ha perdonado. Número 3, dice que Jesús se encargará del juicio y la resurrección. Hechos 10:42. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, ojo con esto, es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Dios designó a Jesús como un juez para nosotros. Él se va a encargar del juicio y de la resurrección. ¿No me cree todavía que Dios es poderoso o que Jesús es poderoso? Vamos a ver, una cuarta. Dice que por medio de Él todas las cosas se renuevan. Filipenses 3:20-21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos ¿a quién? A un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad, al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene, porque pone en práctica, porque pone en uso su poder, aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Hermanos, ese es el Dios que adoramos. Nuestro Dios, Jesucristo, no es como los ídolos. No es como los dioses, ¿verdad?, de madera, de hierro, de piedra, que ahí van, ¿verdad?, cargándolos en una mesita, en una procesión, porque no pueden caminar solos. Nuestro Dios es poderoso, creó el universo, lo sostiene junto, nos ha limpiado, nos ha santificado a nosotros. Jesús no fue solamente un buen hombre, no fue solamente un buen maestro, un profeta, como dicen muchos. Él es mucho más que su humanidad, ya que antes de adquirir esa humanidad, Jesús era Dios. Muchas sectas hoy en día limitan lo que Jesús es, pero la palabra nos dice en múltiples ocasiones que Jesús es Dios. Colosenses 1:16. Quiero que cuente cuántas veces dice en Él. Dice el verso, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Él. ¿Y para quién? Para Él. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él
todas las cosas permanecen. Verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, es decir, el más importante, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. 9 veces se nos refresca la idea de que en Él, a Él, para Él. Hermanos, Jesús es un Dios poderoso. Tengamos eso en cuenta. Crea usted en el poder de Jesús para salvar, para transformar vidas. No hay nada que se escape de su poder. No hay absolutamente nada que se escape de su poder. Una aplicación práctica para usted. No intente dirigir su vida por usted mismo. No intente depender de su dinero. Hermano, perdone que suene grosero, no me importa cuánto dinero tenga usted. No me importan los contactos que usted tenga, las amistades que usted tenga. No me importa su inteligencia, no me importa sus amigos, con quién se codea. Hermanos, nosotros debemos depender del Dios Todopoderoso, de Jesucristo. Así que crea en quien tiene el poder de cambiar su vida. Vamos a pasar a un tercer nombre, tercer título de Jesús. Él es un Padre eterno. Una expresión mejor traducida, más clara, podría ser el Padre de la eternidad. O como en algunos comentarios han sugerido, el Padre de la era futura. Ahora bien, es importante que nosotros no confundamos aquí a Dios Padre con Dios Hijo. Estamos hablando aún de Jesús, no hay que confundirlo. Aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Hijo y el Padre uno son. Ahí es donde nuestra mente entra en cortocircuito, ¿verdad? Son uno mismo, pero son personas diferentes. Pero en Él, en el Hijo, que estamos hablando ahorita específicamente, es el único en quien convergen todos los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Para Jesús no hay tiempo. Para Jesús no hay una hora, el pasado, el presente, el futuro, meses, calendario. El tiempo no importa para Él. El tiempo converge en Él. El tiempo se une a Él. Por eso es que la Biblia lo llama el Padre de todos los tiempos, el Padre de la era futura, el Padre de la eternidad. Él es el Padre de la eternidad y eso simplemente significa que Él es el creador de todo. Él existe antes de todo y después de todo. Es lo que la palabra está diciendo. Entonces tenga cuidado con aquellas sectas, con aquellas creencias que dicen que Jesús fue creado o que Jesús llegó a ser Dios cuando Él fue crucificado o que Jesús llegó a ser Dios cuando nació. Hermanos, Dios existe desde siempre. Jesús existe desde siempre. Como dijo Juan en capítulo 1, verso 3, todas las cosas fueron creadas o fueron hechas por medio de ¿quién? De Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Más claro? Imposible. Dice el verso 4, en Él estaba ¿qué cosa? La vida. Entonces Él es eterno, Él creó las cosas. Y la vida era ¿qué cosa? La luz de los hombres. Y luego Pablo en Colosenses 1:16, ya lo leímos, pero me encanta, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Los líderes políticos, las autoridades de un país, pueden tener un impacto bastante grande en un país, sobre todo en nuestros países tercermundistas, nuestros países pobres. Las dictaduras, los gobiernos malos pueden tener efectos negativos en el futuro. Estamos en 2025 y posiblemente podemos ver algunos resultados de gobiernos malos en el pasado, tal vez gobiernos de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 50 años, y aún tenemos resultados, tenemos remanentes de esos malos gobiernos. En otros países, ¿verdad?, como Corea del Norte, se me ocurre, viven en una esclavitud horrible, ¿verdad?, en todo el país desde hace como 60, 70 años. Entonces, las autoridades o los dictadores, los presidentes, pueden tener un efecto negativo
que dura hacia el futuro. Pero esos presidentes, esos dictadores mueren, pasan, y el tiempo va limpiando esas cosas. Pero nuestro Jesús, el Padre de todos los tiempos, permanece para siempre. ¿Qué le quiero decir con esto? No se preocupe por el gobierno que está en este momento. No se preocupe por el gobierno que va a venir. No se preocupe por el gobierno que va a venir después de ese. No se preocupe porque ganó este y no ganó el otro. Déjelos que ellos peleen, hermanos. Déjelos que ellos se den en los dientes. Que los azules les peguen a los rojos y los rojos a los amarillos y los amarillos a los verdes. Nosotros sabemos mejor que eso. Nosotros confiamos en Jesús, el Padre de toda la eternidad. Nosotros no dependemos de ellos. Es cierto que viviendo en este mundo, ¿verdad? Somos afectados, somos influenciados por el pecado de estas personas. Obviamente que sí. Es fácil dejarse llevar por la situación política de nuestro país. También es fácil que nos deprimamos, que nos desanimemos, que estemos tristes por lo que sucede. Entiendo eso, yo vivo en este país también. Pero hermanos, recordemos y no olvidemos que nosotros no dependemos de ellos. No dependemos de estos 4 años que están por terminar, no dependemos de los próximos 4 años que van a venir el otro año. Nosotros dependemos de aquel que existe desde antes de la fundación del mundo. En Él dependemos nosotros. Y eso es lo que el profeta Isaías le estaba diciendo a Acaz. ¿No vas a pedir una muestra de mi poder? Bueno, yo te la voy a mandar, dice Dios, por medio de mi Hijo, el Padre de la eternidad. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra fe en aquel que no varía con el tiempo, aquel que los gobiernos no le influyen para nada. Ahora, observemos que no solamente es Juan y Pablo que dicen estas cosas acerca de Jesús, sino que Él mismo lo declara. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y cómo finaliza? El Todopoderoso. ¿No le da confianza a usted saber que no depende del gobierno que esté? Hermanos, no sé, ¿verdad?, si va a sonar un poco presuntuoso esto, pero a mí sinceramente no me importa qué gobierno está en turno. No me interesa si es el rojo, el azul, el morado, el amarillo, el que sea. Porque yo soy un hijo de Dios. Porque su palabra dice que mi ciudadanía no es de Honduras, está en el cielo. Y tenemos que vivir de esa manera. Así que le animo a que usted todos los días ponga en práctica esto. Una aplicación práctica. Confíe que su fe no es falsa, primero que nada. Confíe que Jesús reinará para siempre. Así que no importa la época en la que estemos, no importan las dificultades que vayan a surgir o las que ya estén, no importa lo malo o peligroso que se vuelva un gobierno, nuestro Dios va a superar todo eso. Y un día vamos a estar con Él por la eternidad. Amén. Y finalmente llegamos al último nombre, la última característica, el último título que encontramos en este pasaje acerca de Jesús. Este versículo, si usted se fija, ha venido como ascendiendo en adoración. Ha ido creciendo la intensidad de la gloria de Dios y llega a su clímax al decir que nosotros adoramos a un príncipe de paz. Como tal, como un príncipe fue presentado al mundo por los ángeles. Pero debido a que la humanidad le rechazó, debido al pecado nuestro, no puede haber más paz entre Dios e Israel, en este contexto específico de Isaías, pero tampoco puede haber paz para las demás naciones gentiles, incluidos nosotros, hasta que Jesús vuelva nuevamente. Voy a iniciar con eso. Él es un príncipe de paz, sí, pero el pecado nos ha separado de Él. El pecado nos ha hecho enemigos de Él. Ahora, cuando nosotros pensamos en un príncipe,
Posiblemente se le venga a su mente el príncipe de ojos azules, ¿verdad? De Disney o qué sé yo. O tal vez se le venga a la mente alguien no tan importante. Si nosotros pensamos en el príncipe de Inglaterra, en el príncipe de España, ¿quién es ese príncipe? Nosotros decimos, bueno, es alguien que está esperando que su padre muera para ser el rey. Entonces va a ser el rey. Lo pensamos como alguien no importante, como alguien tal vez innecesario. Pero hermanos, esa no es la idea de la palabra que nosotros encontramos aquí. La palabra príncipe significa o tiene el sentido de gobernante. Así que a él lo llamarán o a él lo llamamos el gobernante de la paz. Él es el que manda, él es el que está a cargo. En otras palabras, su reino va a estar marcado por una paz infinita. Hasta este momento esa paz está en cierta parte, ya vamos a explicar eso. Nosotros estamos en paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, pero su paz al final, al postrer tiempo, va a venir en ese lugar donde no va a haber conflictos, no va a haber hostilidad, no va a haber corrupción, no va a haber guerra en su reino. Él va a controlar totalmente esta tierra y Él va a reinar en esta tierra por 1000 años. Es un reino marcado por la paz. Entonces, Él va a ser revelado como aquel que habla paz a todas las naciones. No lo voy a leer porque es muy largo. Isaías 32 del 1 al 18, póngale una notita para ver de qué paz estamos hablando. Mientras tanto, mientras ese tiempo llega, recordemos que Isaías está hablando de de la primera venida de Cristo, pero está hablando sobre su reino al final de los tiempos. Mientras tanto, lo que nosotros podemos hacer es tener acceso a Dios por medio del sacrificio de Jesús. Por ese sacrificio es que nosotros tenemos paz con Dios. Por la muerte de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, es que nosotros podemos tener paz para con Dios. Todos los que ponen su confianza en Él. Ahora, ¿de qué paz estamos hablando? El Salvador, no Cristo, el país que está aquí al sur, ¿verdad? Tiene un presidente que se llama Nayib Bukele. Yo sé que ustedes han escuchado hablar acerca de él. Y él desde marzo del 2022, él ha venido implementando una estrategia de seguridad para combatir las pandillas, para combatir las maras y la violencia en su país. No voy a hablar si estoy a favor o en contra de él, solamente le voy a dar algunos datos. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo, con una media de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, unas 6,400 personas eran asesinadas al año en El Salvador, pero en 7 años, por medio de estas estrategias, por medio de este trabajo, la media pasó a 7.8 asesinatos por cada 100,000 habitantes, es decir, unos 500 asesinatos. Estamos hablando de un país de un poco más de 6 millones de personas y asesinaban a casi 7,000 y ahora los asesinatos han bajado a 500 o a casi 500 en un año. Entonces, ha habido un gran progreso en este país, tanto por la paz, la seguridad o la falta de violencia, pero también por otros desarrollos económicos. Esto ha causado un aumento en la migración tanto de personas que ahora están están moviéndose para El Salvador, como también de empresas que ahora sienten que pueden trabajar en un lugar más seguro, que pueden desarrollar sus negocios de una forma más tranquila. Se ha llamado también ya ahora el sueño salvadoreño, no sé si han escuchado ese término. Ya no es tanto el sueño americano, sino el sueño salvadoreño. El hombre ha hecho un gran trabajo en su país. Ahora, hermanos, no hay nada de malo en buscar tener un mejor lugar para vivir. Si usted se quiere ir para El Salvador porque es más tranquilo y no le van a perseguir las maras, pues que le vaya bien y me manda unos dólares, ¿verdad? Cuando se vaya para allá. No hay nada de malo en eso. Pero hermanos, esta paz, esta seguridad que tiene El Salvador, no es la paz de la que nosotros estamos hablando en este pasaje. ¿Ok? La paz no es solamente una falta de violencia. Eso es lo que el mundo entiende. Paz, falta de violencia. Si usted se va a un país como El Salvador o como Suiza, algún país europeo, usted va a tener seguridad, va a tener tranquilidad, pero hermanos, esa no es paz. Porque usted puede vivir en el país más seguro del mundo. Usted puede vivir en la casa más amurallada donde es imposible que los ladrones le invadan.
usted puede vivir en el lugar más tranquilo del planeta, pero al mismo tiempo usted puede estar condenado porque usted es un enemigo de Cristo. Y por el contrario, usted puede vivir en el país más peligroso del mundo, puede vivir en un barrio lleno de pandillas, de maras, usted puede sufrir muerte o sus familiares pueden estar muriendo por la violencia, por el odio que hay alrededor de usted, y al mismo tiempo usted puede disfrutar de la paz para con Dios que solamente Jesucristo le puede dar. Porque esa paz, hermanos, no es algo que usted pueda comprar, no es algo que usted pueda adquirir, no es algo que ningún presidente le pueda dar. Esa paz solamente la da ¿quién? Cristo Jesús. ¿Y dónde está? En su corazón. Amén. Esa es la paz que nosotros encontramos ahí. De la misma manera, cuando nosotros como creyentes aprendemos a depender en el Señor, a orar en el Señor, a poner todas las dificultades, todas nuestras preocupaciones en sus manos, nuestro corazón se inunda de paz. Por años, y no voy a decir ejemplos específicos, pero por años hemos tenido funerales en este templo. Familiares nuestros, incluidos míos, han muerto y han sido velados y hemos venido aquí a adorar al Señor, a recibir a la familia, a estar con ellas. Y yo no sé si usted se ha fijado alguna vez, pero realmente los cristianos somos raros en comparación con el mundo. ¿Quién va a estar cantando aquí, alabando al Señor y su papá o su mamá o su abuelo está muerto en un ataúd? Es una locura para la gente que está afuera. ¿Cómo es posible, dice la gente, que están adorando a un Dios tan bueno, tan poderoso, que le mató a su familiar? Esa es la paz que el Señor nos puede dar. Es una paz que no tiene comprensión, es una paz que no tiene lógica. Porque nosotros sabemos que la vida en esta tierra es un paso. Sabemos, ¿verdad?, que algún día vamos a volver a ver a nuestro familiar, si este familiar está en Cristo, obviamente. Y eso nos da a nosotros paz y tranquilidad. El Señor consuela nuestros corazones. ¿Entiende, hermano? La paz de la que le estoy hablando, una paz que solamente Cristo puede dar. Él mismo dijo esto antes de su crucifixión. Vamos a ver Juan 14:27, palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Es decir, lo que el gobernante, lo que el político, lo que el policía le quiera decir a usted de paz, esa no es la paz. No se turbe vuestro corazón, es decir, que su corazón no se desanime, no se agite, ni tampoco dice, tenga miedo. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es así como empezamos a concluir el sermón de esta mañana. Verso 7, Isaías 9. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Y ojo con esa garantía al final: el celo del Señor de los ejércitos va a hacer esto. Es decir, no va a ser un pastor o un grupo de pastores o un ministerio o una iglesia. El celo del Señor de los ejércitos va a asegurarse que esto se cumpla. Y esa es la confianza que nosotros podemos tener. Ese aumento en su soberanía, es decir, el dominio que Él va a tener, la paz que Él va a proveer sobre el trono de David, dice que lo va a afianzar y lo va a sostener ¿con qué cosa? Con el derecho y la justicia. Es decir, que Jesucristo va a reinar como un juez justo para todos nosotros. Ya no se va a preocupar usted porque van a condenar a este político, pero el juez es amigo, o lo van a sobornar, o porque él es importante, va a salir libre pronto. No. Jesucristo es un juez que no puede ser comprado. Él es justo, Él es santo, y dice su palabra que Él va a sostener este reino con el derecho y la justicia, desde ese momento y para siempre. Ahora, ¿qué significa todo esto, estos dos versículos o el pasaje completo para nosotros? Hemos aprendido quién es nuestro Salvador. Sabemos, número uno, que es un admirable consejero.
Su sabiduría es infinita. Él lo sabe todo y nosotros tenemos que pedir su sabiduría y aplicarla en nuestra vida. ¿Dónde va a buscar su sabiduría? En el libro que está sosteniendo en sus manos. Busque su sabiduría todos los días. Número 2, aprendimos también que Jesús es un Dios poderoso, capaz de hacer todas las cosas, incluso obrar a través de nuestras vidas. Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Hermanos, usen el poder de Dios. Está a su disponibilidad. No use su poder, no use sus capacidades. Use el poder de este Dios todopoderoso. Sabemos también, número 3, que Él es un Padre eterno, es decir, Él es el Padre de la eternidad, es el Padre de la era futura, a diferencia de los dioses allá afuera, ¿verdad? Así que confíe en que estaremos con Él para siempre. Confíe en que su reino va a perdurar para siempre. Hermanos, comportémonos hoy como los ciudadanos de ese gobierno futuro, de ese reino futuro, porque eso es lo que su palabra dice. Debemos comportarnos como ciudadanos del cielo. Y por último, aprendimos que Él es un príncipe de paz, que reinará sobre el universo con justicia y paz, pero también es un Dios que nos da a nosotros acceso al Padre por la sangre que Él derramó en la cruz. Para todos aquellos, claro, que creen en Él. El siguiente pasaje, para terminar, no está en la presentación. Vámonos a Efesios capítulo 2, 5 al 11. Vamos a concluir con eso, hermanos. Quiero que lo busque. Si no tiene Biblia, pues sí vamos a ponerlo en la pantalla. Pero quiero que lo tenga en su Biblia y se lo memorice, así como yo me lo memoricé hace como 10 años y cada vez que lo repito me lleno de gozo por el Dios que adoro. Efesios 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros, en ustedes, ese sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué cosa? Le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que quiero que usted salga y predique acerca de Jesús. Quiero que usted le cuente a los demás lo que ha aprendido hoy. ¿Cuál es el Dios que usted adora? Cuéntele a las personas. Si usted que me está escuchando en esta mañana no tiene a Cristo en su corazón, póngame atención. Voy a terminar en 2 minutos. Póngame atención. Déjeme decirle que Jesús no es su consejero. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, Él no es su consejero. Aunque usted diga que viva una vida tranquila y sabia, Él no es su consejero. Jesús no es su Dios fuerte, no es su Padre eterno y peor aún, usted no está en paz con este Dios. Usted es más bien un enemigo suyo y eso lo dice la palabra. Las buenas noticias es que usted está escuchando esta palabra en este día y está a tiempo para poder ser parte de esto. Y si usted ya es cristiano, gloria a Dios. Quiero que recuerde esos 4 nombres por el resto de su vida. Quiero que los memorice y quiero que los repita durante la semana. Y no solamente que repita los nombres, sino que quiero que usted aplique lo que estos nombres significan para el resto de su vida. Para que usted pueda adorar a Dios verdaderamente. Para que usted pueda depender de Él verdaderamente. Porque como dice el verso 10 y 11 del que acabamos de leer, va a llegar el día en el que toda rodilla, dice ahí, se va a doblar. No de los que creen, dice toda rodilla se va a doblar y que toda lengua va a confesar que Jesús es Dios. Ahora,
Para algunos, para nosotros va a ser de gozo. Y vamos a decir, Jesús es Dios. Pero para aquellos que no le tienen, ellos van a decir, sí, Jesús es Dios, pero ya va a ser muy tarde para ellos. Va a ser un tiempo de aflicción, va a ser un tiempo de condenación, de pavor, porque ese Dios todopoderoso que nosotros adoramos va a venir a juzgarlos a ellos. Así que estamos a tiempo. Ríndase a Jesús hoy, aún que puede ser alcanzado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos diste, esta corta hora, Señor, 1 hora apenas para conocer apenas por la superficie, Señor, 4 nombres de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Padre Santo, porque no es una casualidad que hayamos venido a esta iglesia hoy, no es, Señor, una coincidencia, no es porque quisimos venir, Señor, sino porque tú querías que escucháramos esta palabra. Te rogamos, Padre Santo, que podamos aplicarla en nuestras vidas todos los días, que podamos recordar, Señor, que eres un admirable consejero, es decir, que busquemos, Señor, de tu sabiduría, que eres un Dios fuerte, todopoderoso, capaz, Señor, de transformar vidas. Que nosotros reconozcamos, Señor, que tú eres el Padre de la eternidad, que el tiempo presente, Señor, no nos asuste, que las dificultades presentes, Señor, no nos confundan, y que estemos enfocados, Señor, en que tú vas a dominar, que tú vas a gobernar en el futuro y por la eternidad. Y, Señor, que recordemos que por medio de Jesús es que tenemos paz para contigo, y que tu Hijo, Señor, va a reinar con justicia y con derecho para siempre. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador y tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Un dato importante, un dato curioso antes de que me vaya. En la Biblia se encuentran más o menos 300 nombres, 300 títulos, 300 sobrenombres para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le reto a que los busque, le reto a que los aplique y que lo conozcamos a Él mucho mejor. Amén. Que Dios le bendiga.